Ingeniero, buenas noches. Se encuentra en sala. ¿Me confirma, por favor? Sí, le confirmo, estoy en sala. Buenas tardes. Vamos a dar inicio, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al Diplomado de Producción de Abonos Orgánicos en la Agricultura con el módulo compostaje. A ver, compostaje y vermicompostaje de residuos orgánicos que estará a cargo del ingeniero Abraham Moyano. Asimismo, para el buen desempeño del ingeniero se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y si tuviesen alguna duda o consulta, el ingeniero las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada, más material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero Abraham. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la presentación respectiva y sean bienvenidos a este curso de actualización de conocimientos en el tema de abonos orgánicos. En este momento voy a proceder con mi presentación. Sí, efectivamente, como manifestó la licenciada, el tema a tratar en esta tarde y noche es el tema de elaboración de compostaje y vermicompostaje. Lo que vamos a ver a continuación es la introducción a abonos orgánicos, por qué debemos trabajar orgánicamente el suelo, tipos de abonos orgánicos, compostaje, proceso de compostaje, bases del compostaje, la fase mesofílica, fase termofílica o de higienización, fase de enfriamiento mesófila 2, fase de maduración, beneficios del uso de abonos orgánicos, tipo de abonos orgánicos, humus de lombriz, la producción de humus de lombriz, cosecha de humus, aplicación de humus sólidos, forma de obtención de humus líquidos, beneficios del humus líquidos y dosis de humus líquidos. Entonces, todo eso vamos a ir viendo y como manifestó la licenciada al final de la ponencia, cualquier duda o pregunta, cualquier aporte también, con gusto estaremos haciendo un tipo conversatorio al final de la ponencia. Como una breve introducción, es importante también, la principal diferencia entre ambos procesos es que el vermicompostaje empleamos lombrices, que es al ingerir el material lo transforman dando vermicompost o humus de lombriz. En el versus del compostaje, en cambio, únicamente intervienen microorganismos. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos abonos, principalmente. También es importante conociendo un concepto que es abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal o vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objetivo de mejorar las características físicas y biológicas y químicas del suelo. Entonces, miren la importancia de un abono, cuál es la funcionalidad en aportar al suelo para mejorar las características físicas, biológicas y químicas. Entonces, la importancia de un abono orgánico. Estos pueden constituir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha. Cultivos para abonos verdes, principalmente leguminosas, fijadoras de nitrógeno, restos orgánicos de la explotación agropecuaria, estiércol, purín, restos orgánicos de procesamiento de productos agrícolas,
desechos domésticos, basuras de vivienda, excretas, compost preparado con mezclas de compuestos antes de mencionados. Esta base de abonos no solo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general. De esta manera se asegura la formación de agregados que se denominan, que permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes a nivel de las raíces de las plantas. Entonces, miren la importancia del aporte de abonos orgánicos al suelo, en la cual la principal función es retener el agua, también el intercambio de gases y nutrientes a nivel de las raíces de las plantas. Entonces, posteriormente, la asimilación de los macro y microelementos. También es importante hacerse esa pregunta: ¿por qué debemos trabajar orgánicamente el suelo? La materia orgánica es indispensable para mantener la fertilidad del suelo, de ahí que se incorporan en forma de abono es indispensable el sistema de producción ecológica. Esta práctica, en conjunto con otras como las obras de conservación de suelos, una adecuada rotación y una sucesión de plantas, la diversificación de los cultivos en el tiempo y en el espacio, entre otras, nos aseguran el alcance de un equilibrio en el sistema y por lo tanto una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año y por muchos años. Entonces miren la importancia, por qué trabajar orgánicamente en la actualidad. eh, Podemos sembrar todo el año y al final por muchos años. Entonces, el suelo siempre va a estar con organismos benéficos, microorganismos benéficos que se denominan un suelo saludable, con nutrientes, macro y microelementos para posteriormente tener producciones más saludables para el consumo humano. Al tiempo que los agricultores o agricultoras obtenemos o obtienen el producto necesario para consumir y para vender. No compramos productos químicos elaborados artificialmente que afectan la vida del suelo, la salud humana y el ambiente en general. Utilizamos también muchos materiales que en las fincas se desaprovechan y que reciclándolas nos sirven como abono orgánico. Entonces, no damos más dinero a los comerciantes y a las compañías transnacionales de agroquímicos. Mire las bondades de los productores al momento de hacer su propio abono a nivel de las fincas y posteriormente aplicar a los cultivos, sea del ciclo corto o sea del ciclo perenne, en el cual se ha observado que en las fincas no solo existe ganadería, especies mayores, menores, sino también en la mayoría de fincas se tiene también cultivos o parcelas pequeñas a pequeña escala. Entonces, es una finca denominado agrodiversa. Beneficios del uso de abonos orgánicos. También los terrenos cultivados sufren la pérdida de gran cantidad de nutrientes, la cual puede agotar la materia orgánica al suelo. Por esta razón, se deben restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de los residuos de cultivos, en la parte también Sí, por favor. de los abonos orgánicos, estiércoles de otro tipo de materia orgánico introduciendo en el campo. Entonces, miren los beneficios de los abonos orgánicos en las fincas, de los productores, pequeños y medianos productores a nivel del sector agropecuario. El abonamiento consiste en aplicar sustancias minerales orgánicas al suelo con el objetivo de mejorar la capacidad nutritiva. Mediante esta práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes. Si tengo un micrófono abierto por ahí. Bueno, lo que trata de decir los beneficios de los abonos orgánicos, para poner un ejemplo más, es como pongámosle un batido en un vaso. Si todos los días se absorbe mediante un sorbete, obviamente que a futuro el vaso va a quedar sin el producto, sin un jugo, pongamos el ejemplo, un batido. Entonces, el suelo es similar. Si todo el tiempo se está sembrando los cultivos, obviamente
van a asimilar nutrientes, macro y microelementos existentes en el suelo, y cada día los suelos se van quedando empobrecidos, suelos desertificados a futuro. Entonces, la importancia de agregar nutrientes al suelo, macro y microelementos, para compensar lo que cada cultivo en función a los requerimientos nutricionales en la parte vegetal requieren. Entonces, es importante ir conociendo los beneficios de uso de abonos orgánicos. Tipo de abonos orgánicos, el compostaje, proceso de compostaje, ¿qué significa? Es uno de los problemas ambientales de las explotaciones agrícolas. Son los residuos orgánicos que se generan, restos de poda, un ejemplo. Pongamos el ejemplo de una poda de, de cacao en ocasiones, poda de formación o poda en ocasiones de sanitarias o de mantenimiento. Entonces, miren, hay restos de cosecha que se puede utilizar. Estiércoles también, en ocasiones cortes de pastos, fruta caída, entre otros. El estiércol de diferentes especies que se manejan en las fincas, como les comentaba, son fincas agrodiversas que se tiene el tema de bovinos, ovinos, caprinos, especies menores, cuyes, conejos, la parte avícola también. Entonces, miren la materia prima que se tiene a nivel de las fincas. Normalmente debido a la desconocimiento o a la falta de un espacio adecuado o de tiempo, las prácticas habituales con estos residuos son la quema, el enterramiento o el abandono del material a la intemperie hasta su podrición. Entonces, por falta de conocimiento, no se puede aplicar este proceso de compostaje con el material existente a nivel de la finca. ¿Cuáles son las fases del compostaje? El compostaje es un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas, presencia de oxígeno, con la adecuada humedad y temperatura. Se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. Es posible también interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos complejos realizados por partes diferentes de microorganismos que en presencia de oxígeno aprovechan el nitrógeno y el carbono presentes para producir su propio biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan calor y un sustrato sólido con menos carbono y nitrógeno, pero estable, que es llamado compost. Entonces, miren, ahí está el proceso del compostaje, hacia abajo, fases del compostaje. Tenemos la fase mesófila, en la cual el material de partida comienza en el proceso de compostaje, la temperatura ambiente, y en pocos días e incluso en horas, la temperatura aumenta hasta los 45 grados centígrados. Este aumento de temperatura es debido a la actividad microbiana, ya que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de carbono y nitrógeno generando calor. La descomposición de los compuestos solubles, como los azúcares, produce ácidos orgánicos y por lo tanto el pH puede bajar hasta cerca de 4 a 4.5. Dentro de ese rango, esta fase dura pocos días, entre 2 y 8 días, también dentro de ese rango. La base termófila o higienización, cuando el material alcanza temperaturas mayores de los 45 grados centígrados, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias, microorganismos mesófilos, son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias termófilas, que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de carbono, como la celulosa y la lignina. Entonces, miren estos compuestos que son eh, las fuentes de carbono, como la celulosa y la lignina. Entonces, miren esta fase cómo va avanzando. Posteriormente tenemos la fase número 3, la fase de enfriamiento o mesófila 2. Agotadas las fuentes de carbono y en especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45 grados centígrados. Durante esta fase continuará la degradación de los polímeros como la celulosa y aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Al bajar de 40 grados centígrados, los organismos mesófilos
reinician su actividad y el pH de medio desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la fase de maduración. Aquí tenemos una fotografía en la cual es el hongo indicador de la fase mesófila 2. Aquí como se observa la presencia de los hongos, en el cual nos indica que ya está en la fase mesófila. Siguiendo el proceso, tenemos la fase 4, fase de maduración, en un periodo que demora meses. La temperatura ambiente, durante las cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlgicos. Entonces, esta es la fase de formación de ácidos húmicos y fúlgicos. Como se puede observar en la presentación, tenemos la temperatura, oxígeno y el pH en un proceso de compostaje. Aquí, como se observa, miren cómo va cambiando en función temperatura, oxígeno y pH mediante el proceso de compostaje. La curva se incrementa, posteriormente declina y al final se estabiliza. Monitoreo durante el compostaje. Ya que el compostaje es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos, se deben tener en cuenta los parámetros que afectan su crecimiento y reproducción. Estos factores incluyen el oxígeno o aireación, la humedad, sustrato, temperatura, pH y la relación carbono-nitrógeno. Externamente, el proceso de compostaje dependerá de una gran medida de las condiciones ambientales, el método utilizado, las materias primas empleadas y otros elementos, por lo que algunos parámetros pueden variar. No obstante, estos deben estar bajo vigilancia constante para siempre estén siempre dentro del rango óptimo. A continuación también se señalan los parámetros y sus rangos óptimos. El oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico y se debe mantener una aireación adecuada para permitir la respiración de los microorganismos, liberando a su vez dióxido de carbono, el CO2 más conocido, a la atmósfera y posteriormente, asimismo, la aireación evita que el material se compacte o se encharque. Las necesidades de oxígeno varían durante el proceso, alcanzando su mayor tasa de consumo durante la fase termófila. Aquí tenemos el control de aireación, principalmente hacia mi izquierda tenemos el porcentaje de aireación menor al 5%. Aquí tenemos el problema y las soluciones respectivas. Cuando tenemos menor al 5%, baja aireación, insuficiencia, evaporación de agua, generando exceso de humedad y un ambiente de anaerobiosis. Las soluciones, tenemos que realizar un volteo de la mezcla o adición de material estructuralmente que permita la aireación. Siguiendo el proceso, cuando tenemos del 5% al 15%, sería el rango ideal, principalmente. Cuando tenemos mayor al 15%, sería un exceso de aireación, descenso de temperatura, evaporación de agua, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por falta de agua. Las soluciones, ¿cuáles serían? Realizar un picado de material a fin de reducir el tamaño de poro y así reducir la aireación. Se debe regular la humedad, bien proporcionando agua al material añadido o añadiendo material fresco con mayor contenido de agua, restos de fruta y verduras, césped, purines o otros. Entonces, mira, aquí está el problema principalmente y las respectivas soluciones en el control en el tema de la aireación. Entonces, este cuadro es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo ideal sería del 5 hasta el 15%. Si tenemos mayor, sería exceso. Y si tenemos menor al 5%, sería baja aireación. Entonces, y el técnico responsable, el que esté haciendo el tema, el personal operativo tiene que tener en cuenta estar manejando dentro de este rango. El dióxido de carbono, como en todo proceso aeróbico o aeróbico, ya sea en el compostaje o en la
respiración humana, el oxígeno sirve para transformar o oxidar el carbono presente en las materias primas, sustrato o alimentos, en combustible. A través del proceso de oxidación, el carbono se transforma en biomasa, más microorganismos y dióxido de carbono, el CO2, o gas producido por la respiración, que es fuente de carbono para las plantas y otros organismos que hacen fotosíntesis. Sin embargo, el CO2 también es un gas de efecto invernadero, es decir, contribuye al cambio climático. Actualmente se habla mucho del cambio climático, entonces también hay que tener en cuenta estos temas a futuro. Durante el compostaje, el CO2 se libera por acción de la respiración de los microorganismos y por tanto la concentración varía con la actividad microbiana y con la materia prima utilizada. Como sustrato, en general pueden generarse de 2 a 3 kilos de CO2 por cada tonelada diariamente. El CO2 también producido durante el proceso de compostaje en general es considerado de bajo impacto ambiental por cuanto es capturado por las plantas para realizar la fotosíntesis. El tema de la humedad también es un factor importante considerarlo. La humedad es un parámetro estrechamente vinculado con los microorganismos, ya que con todos los seres vivos usan el agua como medio de transporte de nutrientes, elementos energéticos a través de la membrana celular. La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del 55%, aunque varía dependiendo del estado físico y el tamaño de la partícula, que es importante también, así como el sistema empleado para realizar el compostaje. Eh, También se puede tomar, si la humedad baja por debajo del 45%, disminuye la actividad microbiana sin dar tiempo a que se compacten todas las fases de degradación, causando que el producto obtenido sea biológicamente inestable. Si la humedad es demasiado alta, mayor al 60%, el agua sale a los poros e interferirá la oxigenación del material. En procesos en que los principales componentes sean sustratos tales como acerrín, astillas de madera, paja, hojas secas, la necesidad de riego durante el compostaje es mayor que los materiales más húmedos como residuos de cocina, hortalizas, frutas y cortes de césped. Entonces, ahí también hay que utilizar un poco la lógica. Tienen mayor compactación y los de acá tienen mayor humedad a nivel de su estructura. El rango óptimo de humedad para compostaje es del 45% al 60% dentro de ese rango de agua en peso de material base. Una manera sencilla de monitorear la humedad del compost es aplicar la técnica del puño. ¿Cómo es? Se coge eh, dentro del proceso, eh, una muestra sería en este caso, para utilizar una palabra más técnica, una muestra dentro de la mano, posteriormente se hace el puño y se revisa si es que, voy a utilizar otro término, si es que se riega el agua entre los dedos, quiere decir que todavía existe exceso de humedad. Entonces, esa sería la prueba del puño o la técnica del puño que se hace al momento de verificar el porcentaje de humedad. Parámetros de humedad óptimos, como observamos anteriormente, porcentaje de humedad, problema y soluciones. Menor al 45%, humedad insuficiente, puede detener el proceso del compostaje por falta de agua para los microorganismos. ¿Cuál sería la solución? Se debe regular la humedad, ya que se ha proporcionado agua al material, añadiendo material fresco con mayor contenido de agua, restos de fruta, verdura, césped, orina y huevo. El rango de 45 a 60 y mayor al 60% oxígeno insuficiente, material muy húmedo, el oxígeno queda desplazado, puede dar lugar a zonas anaerobias. ¿Cuál es la solución respectiva? Voltear la mezcla, adicionar material con bajo contenido de humedad y con alto valor en carbono, como acerrínes o serrines también, también se utiliza ese término, paja u hoja seca. Entonces, con eso mejoramos el tema del porcentaje de humedad. Otro factor que hay que considerar en este proceso sería la temperatura. La temperatura tiene un amplio rango de variación en función
de la fase del proceso, el compostaje inicia en temperatura ambiente y puede subir hasta los 65 grados centígrados sin necesidad de ninguna actividad antrópica, calentamiento externo, que significa, para llegar nuevamente durante la fase de maduración a temperatura ambiente. Es deseable que la temperatura no decaiga demasiado rápido, ya que a mayor temperatura y tiempo, mayor es la velocidad de la descomposición y mayor la higienización. Entonces, mire cómo influye la temperatura dentro de este proceso de... Aquí también tenemos el tema de parámetros de temperaturas óptimos, temperatura, causas asociadas y las respectivas soluciones. Cuando tenemos bajas temperaturas, temperaturas ambientes a menor a 35 grados, tenemos humedad insuficiente. Las bajas temperaturas pueden darse por varios factores como la falta de humedad, por lo que los microorganismos disminuyen la actividad metabólica y por lo tanto la temperatura baja. ¿Cuál es la solución? Humedecer el material o añadir material fresco, con mayor porcentaje de humedad, restos de fruta, verduras u otros. Material insuficiente material o forma de pila inadecuado para que alcance una temperatura adecuada. ¿Cuál es la solución? Añadir más material a la pila del compostaje. Déficit de nitrógeno o relación carbono-nitrógeno, en este caso relación baja, el material tiene una alta relación carbono y nitrógeno y por lo tanto los microorganismos no tienen el nitrógeno suficiente para generar enzimas y proteínas que disminuyen la ralentización, su actividad, la pila demora en incrementar la temperatura más de una semana. Añadir material con alto contenido de nitrógeno como el estiércol, que es un ejemplo. Altas temperaturas, mayor a 70 grados centígrados, ventilación, humedad insuficiente. La temperatura es demasiado alta y se inhibe el proceso de la descomposición, se mantiene actividad microbiana, pero no la suficiente para activar los microorganismos mesofílicos y facilitar la terminación del proceso. ¿Cuál es la solución? Volteo y verificación de la humedad dentro del rango de 55 a 60%. Adición de material con alto contenido de carbono, de lenta degradación, como es la madera o pasto seco, para que eh, ralentice el proceso. Fundamentos prácticos del compostaje, cuáles son las herramientas. Tenemos una horqueta, o también conocida pala, para agregar material, voltear y sacar el compost terminado, tijeras de podar también, o trituradora para conseguir el tamaño de partícula adecuado. ¿Cuál es el tamaño de partícula adecuado? De 5 a 20 centímetros. Una regadera también para mantener la humedad, manguera o aspersores para mantener una correcta humedad en el material del compostaje. También es importante tener un termómetro a la mano para medir las temperaturas del material de compostaje. Si no se tiene un termómetro, se puede usar una vara metálica o un palo de madera. También un tamiz de suma importancia para el cernido del material al finalizar el proceso de compostaje y separar elementos gruesos que aún no se han descompuesto. Un papel de pH opcional para el control de acidez durante el proceso. Hay otros utensilios que ayudan en la labor, aunque no son imprescindibles, como rastrillos, carretillas, areadoras manuales, etc. Entonces, estos son los fundamentos prácticos del compostaje, las respectivas herramientas que tenemos que tener como productores, principalmente para este proceso. Aquí justamente los materiales fundamentales para tener a la mano para este proceso. Rastrillos, palas, tijeras, regaderas, una carretilla y posteriormente para cernir el producto final. Fundamentos prácticos del compostaje, también técnicas de compostaje. Los factores claves a la hora de decidir una técnica son tiempo de proceso, requisitos de espacio, seguridad higiénica requerida, material de partida, ausencia o presencia de materiales de origen animal, condiciones climáticas del lugar, temperatura bajo cero, eh, vientos fuertes, lluvias torrenciales u otros, eventos climáticos extremos. Las diferentes técnicas se dividen generalmente en sistemas cerrados o sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son aquellos que se hacen al aire libre
y los cerrados los que se hacen en recipientes o bajo techo. Entonces, esas son las diferencias respectivas en estos términos. Los sistemas abiertos o en pilas que se denominan cuando hay una cantidad abundante y variada de residuos orgánicos sobre 1 metro cúbico o superior. Se puede llevar a cabo este tipo de compostaje, como se observa aquí en la presentación, pilas de compostaje, eh, principalmente, como se observa. Entonces, este sería un sistema abierto o en pilas también, que utilizan en diferentes eh, términos. A cielo abierto también se denomina. Fundamentos prácticos del compostaje. Antes de comenzar un proceso de compostaje, se debe calcular el área que se utiliza y el volumen de la paila. Se pueden tener varias limitaciones, como por ejemplo, la cantidad de material a compostar, el área a aplicar de compost, el área donde se realiza el proceso de compostaje. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta antes de iniciar un proceso. Muchas veces como productores no sabemos, pero la idea es llegar mediante una capacitación, una asistencia técnica, eh, dar a conocer al productor para que posteriormente haga este proceso en su finca. Aquí tenemos un ejemplo, eh, cálculo de las dimensiones de una pila de compostaje a partir de la necesidad de compost final. Aquí una familia tiene un huerto de 100 metros cuadrados al que quieren añadir compost. La cantidad media recomendada es de 4 a 5 kilogramos de compost por cada metro de huerto. Es un ejemplo que se ha tomado para posteriormente se puede replicar en el cultivo que se tenga en la finca. Por lo que se necesitarán de 400 a 500 kilogramos de compost, teniendo en cuenta que durante el proceso de descomposición se pierde hasta un 50% de material. Eh, También se debe tener en cuenta el tamaño de pila o volumen de compostaje. Se calcula el material de partida, debería ser el doble del material final. ¿Qué quiere decir? Como se pierde el 50%, y si yo quiero llegar a un ejemplo a 50 kilos, debería apilar el doble de material inicial. Para este ejemplo se requieren de 800 a 1000 kilogramos de material inicial. Entonces ahí está la respuesta respectiva. Partiendo de este valor se aplican los mismos pasos que el ejemplo anterior. Se calcula el volumen a partir de la densidad, 1000 kilogramos es igual a 4 metros cúbicos. Densidad de 250 kilogramos por metro cúbico. Entonces, siguiendo el proceso del cálculo, se calcula el área a partir del volumen. La pila tiene una forma más piramidal, por lo que se utiliza la fórmula de la pirámide en lugar de un paralelepípedo, que es más apropiado para este caso. Aquí un ejemplo, 4 metros cúbicos es el área del triángulo de longitud. Entonces, aquí podemos aplicar base por altura sobre 2 por la longitud. Siguiendo el proceso, tenemos el dato que es 4 cúbicos, tenemos 1.7 por 1.2 y dividido para 2, y por la longitud respectiva. La longitud de la pila sería 3.9 metros. Siguiendo el proceso, tenemos los parámetros de compostaje. En mi izquierda los parámetros, rango ideal al comienzo, de 2 a 5 días, el rango ideal para compost en fase termofílica 2, de 2 a 5 semanas, el rango ideal del compost maduro, de 3 a 6 meses, dentro de ese rango. Obviamente, si tenemos un buen proceso, vamos a sacar en 3 meses, pero si nos falta temperatura, humedad, los diferentes parámetros, obviamente que se nos va a alargar el proceso. Escojamos aquí relación carbono-nitrógeno, un parámetro. Tenemos un rango de 25 a 1 o de 35 a 1. Entonces, siguiendo el proceso, rango ideal en esta fase sería de 15 a 20 y en la fase final ya de maduración 10 a 1 y 15 a 1 dentro de este rango. El tema de la humedad,
en el rango del comienzo, 50-60% dentro de ese rango. El rango ideal, 45-55 en esta fase termolítica 2. Y el rango ideal del compost maduro sería de 30 al 40%. Entonces, ese sería el tema de la humedad de acuerdo a las fases del proceso de compostaje. La concentración de oxígeno, aproximadamente un 10% en todas las fases. El tamaño de la partícula en el rango ideal, menor al 25 centímetros, en la fase aproximadamente 15 centímetros en la fase 2 y al final menor a 1.6 centímetros. El pH también de 6,5 a 8 al inicio, en la fase 2 de 6 a 8,5 y al final 6,5 a 8,5. La temperatura al inicio 45-60 grados, en la fase 2 45 grados temperatura ambiente y al final tenemos una temperatura ambiente. Entonces mira, aquí está el tema de densidad, materia orgánica base también, y el nitrógeno total base seca. Justamente aquí tenemos un gráfico o una gráfica, como se quiera entender, dimensiones de una pila de compostaje para un pequeño agricultor. Como se observa, tenemos la altura, la longitud principalmente. Las dimensiones de una pila de compostaje para el pequeño productor, el tamaño de una pila viene definido por la cantidad de material o a compostar y el área disponible para realizar el proceso. Normalmente se hacen pilas entre unos 5 a 2 metros de alto para facilitar las tareas de volteo y de un ancho de unos 5 a 3 metros y la longitud de la pila dependerá del área y de manejo. Entonces, como se observa acá, tenemos unos 5, 3,5 y la altura unos 5 a 2 dentro de ese rango. Es para el manejo en sí de la persona que esté acá. Y la profundidad o la longitud ya va a depender del área de manejo. Aquí también tenemos una planilla también de seguimiento de labores de compostaje. Es importante también llevar el tema de registro en cualquier proceso para saber cómo al inicio, por falta de experiencia, obviamente que el proceso en ocasiones vamos a tener muchos problemas, pero a futuro vamos a ir mejorando. Pero ¿cómo lo sabemos? Registrando, ¿no es cierto? En dónde fallamos, a futuro ir mejorando y ya al final ser especialistas en los temas que estamos trabajando. Un ejemplo por semanas, podemos ir haciendo semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semana 12. Esto es un ejemplo eh, para hacer, es como un cronograma de actividades también, para ir viendo cómo va el proceso. Elección del lugar de nivelación principalmente, posteriormente picado, amontamiento del material, sería semana 1, semana 2, control de la temperatura y humedad desde la tercera hacia la octava, la décima y la semana 12ª, y al final el respectivo tamizado. Entonces, como un cronograma de actividades que podemos realizar. Claro, esto va a estar en función a cada productor o a cada empresa que lo haga. Esto yo es un ejemplo que lo puse para darnos cuenta que es importante tener un cronograma de actividades y posteriormente ir dando cumplimiento eh, a los procesos. Igual acá tenemos una planilla de control de procesos que se denomina, ir viendo cómo va temperatura y ir analizando los parámetros en función a las semanas, el pH, el tema de la humedad también, y posteriormente también ir viendo la coloración. Al inicio cómo es la coloración de los desperdicios, posteriormente va el cambio respectivo, valorizándole en función a la visión, y al final lo que queremos lograr de este proceso de composta. Esto sería ya la fase final, de posteriormente ya tamizado, ya sería un producto
finalizado. Entonces, como se dan cuenta, los cambios de coloraciones, del tamaño de partícula también, y al final, ya para su uso en cualquier cultivo. El tema de humus de lombriz también se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices, dedicadas especialmente a transformar residuos orgánicos, y también a las que producen las lombrices de tierras como sus desechos de la digestión. La lombriz roja californiana más conocida, su nombre científico, Eisenia foetida, se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones y está muy bien difundida en las diferentes regiones de los países en desarrollo. El humus es un abono orgánico con mayor contenido de bacterias. Tienen 2 billones de bacterias por gramo de humus. Por esta razón, su uso es efectivo en el mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo. El humus debe aplicarse en cantidades mínimas. Un ejemplo, de 3 toneladas por año. Su uso se justifica principalmente para la fertilización integral orgánica mineral en cultivos de alta rentabilidad, particularmente hortalizas. La forma de aplicación más conveniente es localizar el humus en golpes entre las plantas o en bandas. Aquí tenemos un análisis bromatológico, un análisis promedio de humus de lombriz de tierra. Tenemos la materia orgánica y el porcentaje. Tenemos el nitrógeno dentro de un rango del 1 al 3%, el fósforo del 1 al 3%, el calcio del 1 al 3%, y con un pH de 6,5 a 7,5. La producción de humus de lombriz, la crianza y manejo de lombrices en cautiverio con la finalidad de obtener el humus de lombriz es una opción muy importante dentro del manejo integral de los sistemas de producción. La lombricultura es considerada como uno de los vectores que ayudan al proceso de reciclaje y generan un valor agregado de los recursos orgánicos de la chacra, de la finca, del sistema de producción que se esté manejando. Preparación del alimento. Se debe destinar una área especial para la preparación del compost alimento. Esta debe ser también techada, al igual que las camas. Una relación adecuada entre el área neta de las camas y el área requerida para la preparación de alimentos es de aproximadamente 2:1. Es decir, reservar para el área de preparación del alimento la mitad del área neta de las camas. Si es un ejemplo de 300 metros cuadrados, hay que considerar que la preparación del compost de alimento eh, para el área aproximada es de 150. Entonces, sería el 50% del área a trabajar. Si queremos tener un criadero de lombrices, lo primero que debemos asegurar es la fuente eh, garantizada de estiércol a largo plazo, con la instalación de un centro de producción de ganado de engorde en el fondo o en el terreno. La disponibilidad de estiércol estará garantizada. ¿Qué quiere decir esto? Que, como le decía al inicio, que las fincas, las que se las ha visitado siempre son agrodiversas, tienen cultivos de plátano, yuca, un ejemplo, tienen post cosecha de maíz en ocasiones, frijol, tienen bovinos, ovinos, caprinos, especies menores, gallinas de traspatio, cerdos, tienen piscicultura. Entonces tienen una finca agrodiversa, tienen la parte también forestal, la parte de café cacao, la parte frutales, la parte de cítricos. En ocasiones se ha observado que tienen hasta palmas productoras de coco. Entonces, miren, la finca es la parte agrícola y la parte pecuaria a pequeña escala. El requerimiento de estiércol se estima en función al tamaño de la planta. Por ejemplo, para 300 metros cuadrados de camas que van a producir 150 toneladas de humo por año, se requieren 250 toneladas de compost o alimento. Y para poder preparar esta cantidad de alimentos se requiere 155 toneladas de estiércol y 75 toneladas de paja o rastrojo de cosecha. La relación es 70% de estiércol y 30% de rastrojo en función al peso. Y como les decía, en ocasiones la pregunta que hace el productor es ¿y de dónde consigo el material? Bueno, si yo no tengo en mi finca un cultivo
de maíz, pongámosle el ejemplo así, o se denomina rastrojo, o se denomina ya paja seca o residuos de cosecha, diferentes términos que utilizan los productores. Lo que podemos es conversar con un vecino que nos apoye con los residuos de cosecha y conseguir este material. Para obtener estas 175 toneladas de estiércol al año se necesitan 23 cabezas de ganado de aproximadamente 300 kilos que estén permanentemente en el terreno. Entonces, mire desde el ejemplo para poder sustentar el tema del estiércol. Las condiciones ambientales, también el ejemplo tenemos parámetros, rangos ideales, tenemos el tema de humedad, temperatura, pH y el tema de la luz. El rango ideal para la humedad es de 70 a 80%. Esa es la humedad máxima, ya que la lombriz respira por la piel y una humedad más alta impide su respiración. Temperaturas de 20 a 30 grados centígrados. Dentro de ese rango podemos manejar. El pH de 5 a 8.5 se debería verificar con una cinta indicadora de pH antes de alimentar la lombriz. La luz, la lombriz es fotosensible, por lo que siempre se prefiere ambientes oscuros. El secado de vermicompost, al igual que el compost o el vermicompost, mejora la estructura del suelo, aumenta la retención del agua, aporta microorganismos benéficos, además de enzimas u otros metabolitos que participan en la transformación de la materia orgánica. Aquí, como se observa, está haciendo la cosecha respectiva para posteriormente eh, agregar a los cultivos. La cosecha de humus. Antes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar trampas con la finalidad de sacar la mayor cantidad de lombrices de los lechos o camas que se denominan principalmente. Las trampas son montones de alimentos frescos que se colocan por el centro de los lechos a manera de un lomo, que es donde se van a colocar las lombrices que después eh, recogeremos y colocaremos en otros lechos. Eso sería el proceso de cosecha de las lombrices. Con estiércol fresco se puede hacer principalmente. Este proceso puede repetirse las 3 veces en una semana. Una vez que ya no queden lombrices en las camas, todo este material queda listo para utilizarlo como fertilizante orgánico en terrenos de cultivo. Es un producto de color café gris, granulado e inodoro. Lo que generalmente se hace luego de cernir el humus de manera que quede el producto fino, eh, que se ensaca para posteriormente utilizar. Se recomienda pasar por una zaranda gruesa para desterronar a fin de presentar un producto de mejor aspecto hacia el consumidor final. Aquí la aplicación de humus sólido, hortalizas de 3 a 4 toneladas por hectárea, praderas de 4 a 5 toneladas por hectárea de acuerdo al terreno, flores a aplicar de 400 a 800 gramos por metro cuadrado. Forma de obtención de humus líquido, también es importante conocer estos temas. Colocar en un balde 10 litros de agua y medio kilo de humus durante una noche. Al día, al día siguiente se debe filtrar el líquido y aplique con un aspersor sobre el follaje de las plantas, de preferencia en las horas de la tarde sin sol. Puede ser 6 de la tarde, que ya no tenemos la presencia del sol. Beneficios del humus líquido: mejora la estructura del suelo y su aireación, aumenta la retención del agua en el suelo, facilita la absorción por la planta, actúa como regulador de pH del suelo, producto ecológico no tóxico para el hombre y los animales. Esto de aquí hay que tomar en consideración. En ocasiones se utilizan productos tóxicos que la persona que esté manipulando se intoxica y posteriormente tienen que trasladarlo eh, al Ministerio de Salud Pública o una entidad que, lo, que lo revise por el tema de intoxicación. Las dosis de humus líquidos, praderas 400 litros por hectárea, recuperación de terrenos
2.500 litros si existe algo de suelo vegetal y 4.000 litros si no existe suelo vegetal. Frutales, 2 litros por árbol. Trasplantes tanto en árboles frutales como ornamentales, de medio a 2 litros en contacto con la raíz. Abonos de fondo, 60 a 200 litros de humus por 1.000 metros cuadrados de terreno. Hortalizas de 40 a 50 gramos en trasplante en contacto con la raíz. El césped de 400 a 800 litros por cada 1.000 metros cuadrados. De 15 a 20 litros de humus líquidos en cultivos varios. También tenemos el vermicompost, la composición, ácidos fúlvicos de 14 a 30%, ácidos fúmicos de 2.8 a 5.8%, sodio 0.02%, cobre 0.05%, el hierro 0.02%, magnesio 0.06%, relación carbono-nitrógeno de 10 al 11%. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, las órdenes para solventar. Buenas noches. Buenas Sí, noches. Una pregunta referente al humus de lombriz. La cantidad que se utiliza mayormente, ¿cuál es recomendable de todos los abonos que utilizamos para un poco ayudarles? Porque aquí donde yo me encuentro es un lugar donde hace frío, ¿no? 7 grados bajo cero, todo esto. Entonces, se considera solamente aquí utilizar el abono de cordero, porque lo demás casi no encontramos. ¿Eso es adecuado o hay algo muy específico para poder utilizar en los abonos? ya, excelente pregunta. El tema de los abonos a nivel interno, existen abonos que tienen porcentajes altos de nitrógeno, como el de cerdo. Entonces, si vamos a utilizar un abono, un estiércol, perdón, en el tema para humus de lombriz, principalmente si tenemos niveles altos de nitrógeno, tenemos que dejarlo descomponer puede ser unos 8 a 15 días, principalmente por el porcentaje alto de nitrógeno, porque si le agregamos directamente, podemos quemarlas, el tema de las lombrices. Pero si utilizamos el de cordero, como usted dice, los niveles de nitrógeno no son altos, es recomendable el tema de ovinos, caprinos, como decía, el tema de especies mayores, como son los bovinos, principalmente, se puede utilizar. Pero el tema del cerdo, en ocasiones no lo utilizan por el nivel alto de nitrógeno existente en su estructura del estiércol. Bueno, gracias, Inge. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, perfecto. Adelante. Mire, sí, muchísimas gracias. Mire, la inquietud que tengo es cómo puedo tener acceso al documento, porque ustedes aquí pusieron una pantalla que decía que para la clase grabada, para los documentos o para la certificación, escribiéramos un número, llamáramos un número. Pero yo, bueno, de salida le digo que le hablo desde la República de Panamá. Entonces, ¿cómo hago para esto? Pienso yo que por medio de WhatsApp no deberían de mandar esa información, pero quiero escucharle su opinión. Sí, correcto. Sí, nosotros coordinamos acciones con la licenciada del CID. Yo posteriormente lo convierto en PDF y le remito a la licenciada y posteriormente ella les hace llegar a los estudiantes. No se preocupe por la presentación. Buenas noches, no sé si por favor podría
Tengo una inquietud en el tema de abonos. Aló, Sí, adelante, siga, estimado compañero. estimado, gracias por la ponencia. Más que todo, quisiera quizás un poco precisar en el tema de, bueno, tengo yo plantaciones de paltos, aproximadamente 5 a 7 años ya en producción. Eh, ¿Cuál sería lo recomendable? No, yo quizás me mencionaron que, bueno, yo siempre he estado utilizando en el tema de, con el guano de gallinaza o de gallina que lo comentan. No, con un poco de escala agrícola, ¿no? Una desinfección. No sé si es lo correcto, ¿no? Para poder aplicar. Entonces, hay momentos que a veces llega el abono y hay vecinos, ¿no? Que veo que es directo, que lo aplican a la planta. Entonces, no sé si sería lo correcto, ¿no? Esa aplicación o qué proceso debería pasar para poder aplicar a los plantones. ¿Mm? Esa es la duda, ingeniero. Gracias. Si me pudiese absolver, por favor. Ya, con gusto. Sí, lo que pasa es que si se utiliza directamente puede ser que vengan con microorganismos, con bacterias, principalmente el estiércol. Si se va a ingresar directamente a cualquier cultivo, se debería hacer un proceso como manifiesta, eh, utilizar cal principalmente para eliminar el tema de microorganismos que no son benéficos en ocasiones, bacterias también que a nivel de heces pueden estar presentes, o también se puede utilizar el mismo, eh, abrirlo con un rastrillo principalmente, y por medio de la luminosidad del sol también podemos eliminar en ocasiones, eh, puede haber también microorganismos o huevecillos en el estado de huevos y también podemos eliminarlo. Pero lo más recomendable sería utilizar cal para eliminar los microorganismos y el tema en ocasiones bacterias que existen en los estiércoles. No utilizar directamente porque podemos contaminar los cultivos. Ya, perfecto. Gracias, ingeniero. Gracias, esa era la duda. Ingeniero, una pregunta. ¿El curso está solo basado para o enfocado para la creación de abono orgánico? No, no está enfocado, no hay algún tema sobre lo que tiene que ser para fabricación de compost. Bueno, la licenciada al arranque de este proceso indicaba que es un diplomado, entonces a medida que se va dando el curso se va también dando otros temas en particular, y los temas son en función a producción de abono orgánico. Entonces este tema en particular es el día de hoy. Más adelante se irá avanzando en otros temas en particular. Gracias, gracias. La consulta se la hago porque acá en Panamá yo soy profesor y tengo un proyecto de investigación que quiero desarrollar en un centro educativo, y el mismo es o está enfocado hacia lo que tiene que ver de la utilización de materia orgánica generada en las casas, en los hogares, para la fabricación de compost. Entonces yo digo, caramba, si aquí en este curso se va a hablar algo de compost, enhorabuena, porque tengo ese deseo pues, de realizar ese taller en el centro educativo para el aprovechamiento de materia orgánica. Claro, excelente el tema. Si usted es catedrático, yo siempre también he tratado de hacer un conversatorio con la academia, el tema del sector agropecuario, con colegios que se dediquen a estos temas, principalmente, y con la academia también, con las universidades, ir trabajando en estos temas, y posteriormente también con asociaciones que se dediquen a la producción ya orgánica, que conozcan de estos temas, y posteriormente buscar también mercados especiales o nichos de mercado que se denominan en el proceso de la comercialización. En primera instancia, los mismos consumidores pueden ser los mismos profesores, después de ir buscando con instituciones públicas o privadas, ir dando a conocer ya un producto orgánico con sello verde que se denomina a nivel de cada país. Y lo que queremos es que cada día se consuma algo ya más orgánico,
para posteriormente evitar enfermedades por el tema del uso de abonos inorgánicos, que serían los fertilizantes, insecticidas, en otros, y que a futuro provocan eh, voy a decir el nombre, provoca cáncer en el ser humano. Entonces, yo a usted le felicito que quiera transmitir sus conocimientos a los estudiantes y posteriormente ellos pueden transmitir ese conocimiento a los hogares, que es el padre y la madre o los hermanos, cualquier familiar que se interese en la producción orgánica. Buenas noches, Inge. Eh, ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante, compañero, adelante. Eh, Aparte de las preguntas, yo le felicito, ¿no? Esto me gustaría que se divulgue más que todo, estos cursos de manejo de compost, ¿no? ¿Por qué? Porque este motivo, si se da cuenta, aquí en Sudamérica ha habido mucho chaqueo y quema de bastantes, bastantes árboles y vidas de animales. Entonces, ellos creen, la gente un poco cree que solamente quemando van a obtener más cantidad de fósforo y un poco de nitrógeno. Yo creo que con estos cursos es bonito divulgarlo porque la materia que ellos lo pueden quemar lo pueden hacer en compost. Es una idea mía, ¿no? En donde más promover a esto para evitar estos chaqueos que todo, porque yo creo que el compost es mucho más valioso que lo que uno pueda quemar y obtener solamente una parte de beneficio, no al 100% como en eso. Y de eso realmente le doy felicidades por el curso. A mí me gusta este curso, ¿no? Me encantó. Entonces, sería más promover a nivel mundial, ¿no? Para no echar a perder todo lo que tenemos en las manos y convertirlo en ceniza. No, para mí no es acuerdo. Eso sería mi opinión. Felicidades, ingeniero. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ese tema, mediante una quema lo que se obtiene son minerales, pero no nos damos cuenta que al momento que realizamos las quemas estamos eliminando todos los microorganismos benéficos existentes a nivel del suelo. Y los organismos benéficos lo que hacen es ayudar a descomponer la materia prima o la materia orgánica que se denomina, o la hojarasca en ocasiones que caen de los árboles. Entonces, obviamente, como usted manifiesta, se obtienen minerales, pero estamos eliminando todos los microorganismos benéficos existentes a nivel del suelo. Bueno, de mi parte no me queda más que agradecer al CID, Capacitación Internacional Público-Privada, por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche, que es un tema fundamental. Bueno, acá en Ecuador ya se está trabajando en el tema de la AFC, Agricultura Familiar y Campesina, que se denomina, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el ente rector de la política agropecuaria a nivel nacional. Estos temas se está trabajando. Por medio también del Consejo Provincial, que tiene las competencias al 100% en el sector agropecuario, y con otras entidades adscritas a las instituciones públicas, adscritas también a los municipios. Acá en Ecuador se está trabajando, divulgando estos temas con técnicos especialistas, y eso es lo que se busca también, como yo les decía otra vez más, trabajar, buscar nichos de mercado en el tema de la comercialización directa. Se está tomando el eslogan que es de la mata a la mesa, que significa también ir rompiendo el tema de las cadenas de intermediación que se denomina, para que el productor tenga un precio justo, en dinero hablando, sean soles, en pesos o en dólares. Eso también sería bueno e importante trabajar en el tema de la comercialización, porque en ocasiones somos buenos productores, pero nos falta el tema de la comercialización. Entonces, si cualquier ente a nivel nacional o internacional haga un proyecto también, dentro de un componente se logre incorporar el tema de la comercialización para que a futuro exista una empresa ancla que se denomina, para que absorba la cosecha. Entonces, el productor está, como le digo, asegurado que su producción va a ser comprada a un precio justo a nivel nacional. De mi parte, muchas gracias y un gusto, pasen bien.